En diciembre de 1968, un crimen aterrador sacudió a los Estados Unidos, el secuestro de Barbara Jane McCall, una estudiante de 20 años, que fue enterrada viva en un ataúd de madera mientras sus captores exigían un rescate de $500,000. Esta historia es una de las más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos. Y hoy te la contaré en detalle. Barbara Jane McCall era una estudiante de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. Hija de Robert McCall, un magnate de la construcción y multimillonario, su vida transcurría sin sobresaltos, hasta aquella fatídica noche del 13 de diciembre de 1968. Ese día, Barbara y su madre, Jane, se hospedaron en un motel en Decatur, Georgia, para estar cerca de un hospital donde su padre estaba ayudando a las autoridades locales. A las 4 de la madrugada, alguien golpeó la puerta de su habitación. Un hombre vestido de policía dijo que traía noticias sobre el novio de Barbara, quien supuestamente había sufrido un accidente. Pero cuando la madre de Barbara abrió la puerta, dos personas armadas irrumpieron en la habitación. Los criminales eran Gary Christ y su cómplice, Ruth Eiseman Sier. Ellos ataron a Jane, la madre de Barbara, y la drogaron con cloroformo. Luego, se llevaron a Barbara a un automóvil y desaparecieron en la noche. Los secuestradores llevaron a Barbara hasta un bosque en Douglas, Georgia, donde ya habían preparado un ataúd de madera especialmente diseñado para retener a su víctima bajo tierra. El ataúd tenía marca de verificación, un sistema de ventilación con una tubería conectada a la superficie. Marca de verificación, un pequeño suministro de agua y comida. Marca de verificación, una luz de batería para evitar la oscuridad total. Después de meter a Barbara dentro del ataúd, la enterraron viva y cubrieron la tumba con tierra. Luego, llamaron a su padre, Robert McCall, exigiendo $500 de rescate. El mensaje era claro: si hablaba con la policía o intentaba cualquier truco, su hija jamás volvería a ver la luz del día. Barbara pasaría los siguientes 4 días enterrada viva, sin saber si la encontrarían a tiempo. Robert McCall, desesperado por salvar a su hija, siguió todas las instrucciones de los secuestradores. Preparó el maletín con el dinero y lo dejó en el lugar indicado. Pero cuando Christ y Ruth fueron a recogerlo, algo salió mal. Un patrullero los vio en la zona y sospechó de ellos, obligándolos a huir sin poder llevarse el dinero. Mientras tanto, Barbara seguía atrapada bajo tierra. Cada minuto que pasaba era un milagro que siguiera viva. La captura de los secuestradores y el rescate de Barbara. Después de su fallido intento de recoger el rescate, Gary Christ traicionó a su cómplice y decidió escapar solo. Ruth quedó atrás y se escondió, mientras él intentaba huir en una lancha en Florida. Pero el 21 de diciembre de 1968, Christ fue capturado en Florida. Sabiendo que no tenía escapatoria, confesó dónde había enterrado a Barbara. Las autoridades corrieron al lugar indicado y comenzaron a desenterrar la caja de madera. Para sorpresa de todos, Barbara seguía viva. Había pasado 83 horas bajo tierra, con un suministro de oxígeno muy limitado, soportando el miedo, la ansiedad y la desesperación. Cuando los agentes la sacaron del ataúd, Barbara salió caminando con la cabeza en alto. Había sobrevivido a una de las peores torturas imaginables. Rombo azul pequeño. Gary Christ fue sentenciado a cadena perpetua, pero, sorprendentemente, obtuvo libertad condicional en 1979. Más tarde volvió a ser arrestado por tráfico de drogas y finalmente terminó en prisión. Rombo azul pequeño. Ruth Eiseman Sier se convirtió en la primera mujer en la historia en aparecer en la lista de los más buscados del FBI. Fue arrestada en 1969, condenada a 7 años de prisión, y deportada a Israel después de cumplir su condena. A pesar del trauma, Barbara McCall logró rehacer su vida. Se casó con su novio, Stewart Woodward, y escribió un libro titulado 83 horas hasta el amanecer, donde contó su historia. Se convirtió en madre, abuela y una mujer fuerte, que prefirió mantenerse alejada de los medios de comunicación después de su liberación. Hoy en día, este caso sigue siendo uno de los secuestros más impactantes en la historia de Estados Unidos. Una historia de terror, pero también de supervivencia y resistencia.